¿Has notado cómo algunas mujeres entran en un lugar y todos sienten su presencia, incluso sin pronunciar una palabra? Lo curioso es que muchas veces no son las más bellas ni las más habladoras. Es como si existiera una fuerza invisible, imposible de fingir o fabricar. El mundo enseña que el valor femenino está en lo que se ve: cuerpo, rostro, ropa, estatus. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? La verdadera mujer magnética no necesita escenario ni maquillaje perfecto. Su secreto no está en lo que muestra, sino en lo que vibra. Carl Jung decía que lo que ignoramos en nosotros mismos busca validación afuera. Y justamente ahí tantas mujeres pierden su poder. Cambian magnetismo por aprobación, esencia por aplausos. ¿El resultado? Viven cansadas comparándose y siempre con la sensación de que falta algo. Pero existe otro camino. La ciencia demuestra que el cerebro, el corazón e incluso el intestino poseen una inteligencia capaz de generar una energía que atrae de manera natural. La filosofía antigua lo llamaba fuerza vital. Hoy lo llamamos frecuencia o vibración. Y es esa vibración la que decide si serás olvidada o imposible de ignorar. Prepárate, porque en este video vamos a revelar las 7 cosas que una mujer magnética nunca hace. Algunas desafiarán creencias antiguas, otras expondrán errores invisibles que quizá repitas sin darte cuenta. Pero todas tienen el mismo propósito: mostrarte cómo despertar la vibración de alto valor que ya existe dentro de ti. La mujer magnética entiende que su valor no se negocia en el mostrador de los aplausos. Sabe que la aprobación de los demás es como un caramelo, dulce en el instante, pero incapaz de nutrir de verdad. ¿Cuántas veces te sorprendiste esperando ese elogio para sentirte válida? Ese ciclo engancha, y el cerebro responde como quien busca otra dosis de dopamina, esa misma descarga química que sentimos al recibir un like. Jung decía que lo no reconocido en nosotros se convierte en sombra, y esa sombra clama por validación afuera. Es como una niña interior pidiendo ser vista. Pero cuando la mujer no aprende a mirarse con ojos generosos, acaba entregando las llaves de su autoestima a manos ajenas. Eso no es magnetismo, es dependencia emocional disfrazada de carisma. Imagina una escena cotidiana, una profesional brillante que al presentar un proyecto impecable solo se relaja cuando ve sonrisas o escucha aplausos. Su energía oscila según reaccione la audiencia. Ese es el vicio de la validación. ¿Has notado cómo algunas personas entran en un lugar sin necesidad de demostrar nada y aún así todos sienten su fuerza? Ellas no piden nada, simplemente irradian lo que son. El ejercicio aquí es simple, pero poderoso. Toma un cuaderno y escribe 10 cosas que admiras en ti misma. No tienes que mostrárselo a nadie. No hace falta publicarlo en Instagram. Es un acto íntimo, casi sagrado. Y si tu mente protesta diciendo «no sé», insiste. Es justamente ahí donde empiezas a romper el ciclo de la mendicidad emocional. Esta práctica es como musculación para el alma. Al principio resulta incómodo mirarse hacia adentro y reconocer virtudes sin público. Pero con el tiempo, esa escritura construye un cimiento interno. Es como colocar vigas de hierro en tu identidad. Y cuando ese cimiento está firme, ningún silencio externo logra derrumbarlo. Curioso notar, cuanto menos busca la mujer aprobación, más miradas atrae. Es casi una paradoja magnética. La gente percibe cuando no hay ansiedad oculta pidiendo validación. Es como si su aura dijera, ya sé quién soy, y es un placer compartir mi presencia contigo. Ese es el verdadero lujo vibracional que ningún maquillaje compra. No se trata de convertirse en una roca insensible, sino de invertir la lógica. El elogio puede ser bienvenido, claro, pero como postre, nunca como plato principal. La mujer magnética se alimenta de su propio reconocimiento, y cuando aprende a saborear esa nutrición interna, el mundo alrededor empieza a servirle en bandeja sin que tenga que pedirlo. ¿Y si la dopamina del aplauso fuera solo la punta de un iceberg? Tal vez detrás de ese vicio invisible exista una confusión aún mayor, la de creer que el poder se conquista a través del control. Pero,
¿Será que magnetismo y manipulación no son fuerzas opuestas disfrazadas con el mismo manto? La mujer magnética entiende que existe una línea muy delgada entre ejercer poder e intentar controlar. El magnetismo es sutil, silencioso, casi invisible. En cambio, el control es pesado, exige esfuerzo y desgasta. Muchas veces, por miedo a perder espacio, algunas mujeres confunden liderazgo con imposición. Pero quien necesita forzar obediencia ya perdió la esencia del verdadero poder. En la psicología junguiana, el ánimus desequilibrado lleva a la mujer a vivir en exceso de energía masculina. Se vuelve rígida, inflexible, con una necesidad constante de mandar. La paradoja es que ese exceso no genera respeto, sino resistencia. Es como querer empujar un río con las manos. Cuanto más intenta dominar, más la corriente se le escapa. Un ejemplo claro está en el mundo corporativo. Líderes que creen que gritar, controlar horarios y vigilar cada detalle es ejercer autoridad. Sin embargo, los equipos se agotan, los talentos se alejan y la confianza se evapora. En cambio, aquella mujer que inspira con el ejemplo, que transmite calma en medio del caos, atrae lealtad sin necesidad de alzar la voz. Ese es el magnetismo en acción. En la física cuántica, aprendemos que el campo magnético no obliga a nada a moverse, simplemente atrae. Lo mismo ocurre en el campo humano. Cuanto más centrada está una persona en su vibración, más naturalmente influye en su entorno. El magnetismo es sinónimo de presencia, no de control. Quien confunde ambos termina drenando su propia energía. Existe una historia real de una líder espiritual que, en su afán de guiar a sus seguidores, comenzó a dictar reglas para cada aspecto de sus vidas. Lo que antes era admiración, se convirtió en huida. Muchos se alejaron no porque rechazaran su sabiduría, sino porque se sintieron encarcelados. El control, que parecía poder, terminó erosionando su influencia. El poder magnético es lo opuesto a la manipulación. Es cuando alguien entra en una sala y todos sienten un alivio, como si el aire volviera a circular. Ese tipo de energía no oprime, sino que libera. Es la diferencia entre tomar la mano de alguien para guiarlo con firmeza o apretarla con tanta fuerza que solo quiera escapar. Practicar esto en el día a día es sencillo. En lugar de intentar convencer a alguien con argumentos insistentes, haz preguntas que abran espacio para la reflexión. En lugar de imponer reglas en casa o en el trabajo, muestra ejemplos que despierten el deseo genuino de cambio. El magnetismo es contagioso porque nace de la elección interna, no de la orden externa. Y en el fondo, la verdadera prueba está en reconocer cuándo el impulso de controlar no es más que miedo disfrazado. El control es hijo de la inseguridad, el magnetismo, de la confianza. Pero, ¿cómo mantener esa confianza cuando la intuición señala un camino y el mundo insiste en otro? Tal vez allí resida la clave del siguiente paso. La mujer magnética sabe que el mayor saboteador de su energía es la incoherencia vibracional. Cuando dice sí queriendo decir no, el cuerpo lo acusa, el alma se contrae y la intuición se calla. Agradar a los demás a costa de una misma puede parecer un gesto de generosidad, pero en el fondo es autoabandono. Y nada apaga más el brillo que ignorar la propia voz interior. La neurociencia moderna demuestra que el intestino funciona como un segundo cerebro, lleno de neuronas que captan señales sutiles. No es casualidad que sintamos un nudo en el estómago cuando algo no está bien. Ese centro intuitivo fue el faro de muchas mujeres a lo largo de la historia, pero en una cultura que valora la razón por encima de la sensación, quedó silenciado. En la mitología, Perséfone es la imagen de este apagamiento. Una joven que, al no escuchar su propia voz, termina arrastrada al inframundo. Ese arquetipo revela el peligro de ignorar la intuición. Cuanto más cierras los oídos internos, más te pierdes en territorios ajenos. Y recuperarse después siempre cuesta más que haber dicho no en el momento correcto. Un ejemplo cotidiano. Una mujer acepta una relación o sociedad profesional aún sintiendo en lo profundo del pecho que no era el camino. Meses después,
Descubre traiciones, conflictos o pérdidas. Ella lo sabía desde el principio, pero calló. El precio del silencio interior siempre es más alto que el malestar de poner límites. Las señales de que tu intuición está siendo silenciada son claras. Insomnio después de tomar decisiones, sensación de presión en el pecho, cansancio sin explicación aparente. El cuerpo nunca miente. Denuncia cuando el alma está en desacuerdo con las elecciones externas. Escucharlo es una manera de recuperar tu verdad. Practicar esto no requiere nada místico. Al recibir una invitación, cierra los ojos y siente. El cuerpo se expande o se contrae. La respiración fluye o se bloquea. Si hay expansión es señal de alineación. Si hay contracción, tal vez sea hora de repensar. Este simple ejercicio devuelve a las mujeres la brújula natural que nunca debieron perder. Y aquí habita la paradoja. Cuanto más te arriesgas a desagradar a otros para no traicionarte a ti misma, más magnetismo irradias. Porque la confianza que nace de elecciones coherentes tiene un brillo imposible de ignorar. Un no, dicho con firmeza, puede abrir puertas más poderosas que un sí, dicho por miedo. Pero, ¿cómo diferenciar la intuición de un simple impulso del ego o de un miedo disfrazado? Esa pregunta abre un nuevo campo de reflexión que puede revelar aún más sobre cómo nos relacionamos con la abundancia emocional y vibracional. La mujer magnética no compite por espacio, ella se expande. Mientras muchas se pierden en juegos de comparación creyendo que necesitan luchar para ser vistas, la mujer magnética entiende que la abundancia no es un territorio limitado. Cuanta más luz emana, más luz despierta a su alrededor. Competir es síntoma de escasez. Irradiar es sinónimo de confianza. La psicología evolutiva muestra cómo la comparación constante erosiona el cerebro social. Los estudios revelan que al medirnos contra otros, activamos circuitos de estrés que drenan energía y aumentan la ansiedad. Es como vivir en estado de alerta, calculando siempre quién tiene más o menos. Y en ese estado, el brillo personal se apaga. En la ley de atracción todo es frecuencia. Cuando una mujer vibra en escasez, aunque sonría, sus microexpresiones delatan inseguridad. Una mirada tensa, un gesto ansioso, una risa forzada. Todo transmite el mensaje de que algo falta. El campo no responde a las palabras, sino a la vibración real que se esconde detrás de ellas. Curiosamente, la persona que menos intenta impresionar es la que más permanece en la memoria. Piensa en una fiesta, todos compitiendo por atención, mientras una sola mujer, tranquila en su presencia, atrae miradas sin esfuerzo, no porque hable fuerte, sino porque ocupa el espacio con naturalidad. Esa es la diferencia entre irradiar y disputar. Un ejercicio práctico. Cuando notes que surge la envidia o la comparación, transfórmala en admiración. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta persona que me inspira tanto como para incomodarme? Este simple gesto cambia la química del cuerpo y convierte la competencia en expansión. Cuando una mujer elige irradiar en lugar de competir, crea un campo fértil de colaboración. En el trabajo, esto significa abrir puertas. En las relaciones, significa ser recordada no por la disputa, sino por la presencia. Esa memoria vibracional dura más que cualquier triunfo momentáneo. La abundancia emocional no se mide por trofeos externos, sino por la capacidad de sentirse plena, sin tener que demostrar nada. La mujer magnética es recordada por el rastro de confianza que deja al pasar. No porque le quitó el espacio a alguien, sino porque recordó a todos que espacio es lo que más sobra. Pero al final, ¿cómo mantener esa presencia radiante si el cuerpo no está conectado? La abundancia no es solo mental, también es física. Y quizá por eso el próximo secreto revela una clave esencial. Nunca desconectarse del propio cuerpo. La mujer magnética sabe que el cuerpo es su primer templo. El magnetismo no nace de discursos intelectuales, sino de la presencia encarnada. ¿Cuántas veces viste a alguien decir palabras hermosas, pero su energía no convencía? Eso ocurre cuando mente y cuerpo no están alineados. La verdadera atracción surge cuando cada gesto transmite autenticidad.
Carl Jung recordaba que el cuerpo tiene su propia sabiduría, olvidada por la mente. La respiración, la postura, el ritmo de los movimientos revelan más que cualquier currículum. Una mujer que camina encorvada, con respiración corta, transmite inseguridad. En cambio, aquella que respira profundo y mantiene el pecho abierto, irradia confianza sin decir una sola palabra. Las investigaciones en neurociencia lo confirman. La coherencia cardíaca, cuando corazón y respiración se armonizan, altera el campo electromagnético humano e impacta a quienes están alrededor. Eso significa que la simple forma de respirar puede cambiar cómo eres percibida. El cuerpo no solo comunica, también emite frecuencias. Ejercicio práctico. Antes de entrar a una reunión, dedica 3 minutos a la respiración rítmica. Inhala contando hasta 4. Sostén por 4, exhala por 4, pausa por 4. Este patrón simple reorganiza la mente y coloca el cuerpo en estado de presencia. No solo te sientes distinta, sino que los demás te perciben distinta. La desconexión corporal es traicionera. Muchas mujeres viven solo en la cabeza, atrapadas en pensamientos, y olvidan que el magnetismo está en todo el cuerpo. Están tan preocupadas por cómo serán vistas, que olvidan sentir los pies en el suelo, el ritmo de su voz, el brillo natural de su mirada. Un ejemplo, en una conversación, quien habla demasiado rápido transmite ansiedad. Quien habla despacio, respirando, transmite dominio. Pequeños ajustes corporales cambian por completo el impacto. El cuerpo no es solo soporte, es protagonista de la comunicación. La mujer magnética practica anclas diarias. Sentir el agua en la ducha, masticar lentamente, estirarse al despertar. Son gestos simples que devuelven al cuerpo su lugar central. Esa presencia genera una vibración que no necesita explicación, solo ser sentida. Y si el cuerpo es el templo de la energía, no enfrentar tu sombra es como dejar una habitación cerrada en ese templo. Y lo que se esconde en la oscuridad termina gobernando en silencio. La mujer magnética entiende que negar su propia sombra es entregarle el poder de gobernar en silencio. Todo lo que resistimos persiste, decía Jung. Ignorar miedos, inseguridades o enojos no los borra, solo los encierra en un sótano desde donde siguen dirigiendo conductas. La verdadera fuerza nace cuando la mujer mira hacia adentro y dice, acepto incluso lo que no me gusta de mí. Este proceso no es sencillo. La mayoría prefiere usar máscaras, la de la fuerte que nunca llora, la de la independiente que no necesita a nadie, la de la perfecta que nunca falla. Pero cada máscara tiene un costo vibracional. Cuanto más escondes, más energía gastas en sostener la farsa. Y el magnetismo no se lleva bien con el cansancio emocional. Un ejemplo, una mujer que teme al abandono puede construir la imagen de frialdad para no mostrar fragilidad. Parece distante, segura, casi intocable, pero en la intimidad carga con ansiedad y miedo a no ser elegida. Lo que parece fuerza es en realidad defensa. Cuando esa máscara cae, surge un magnetismo genuino, porque la vulnerabilidad también atrae. Integrar la sombra es comprender que tus fallas no anulan tu valor, sino que lo hacen más humano. Piensa en artistas, líderes o maestros espirituales que admiras. No es la perfección lo que cautiva, sino la autenticidad. Cuando una mujer asume sus contradicciones, transmite confianza, porque no hay nada oculto que pueda ser revelado en su contra. Practicar esta integración puede empezar con algo simple. Escribir en un diario las situaciones en las que más te sientes insegura. En lugar de juzgarlas, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esta inseguridad? Así, cada miedo se convierte en maestro, no en enemigo. El magnetismo crece porque la energía que antes se usaba para esconder, ahora se usa para irradiar. En la vida cotidiana, la sombra se manifiesta en momentos inesperados, celos, irritación, críticas excesivas. En vez de negarlos, reconócelos. Pregunta, ¿qué revela esto sobre mí? Esa pregunta convierte explosiones en oportunidades de autoconocimiento. Lo que era debilidad se convierte en combustible de expansión. La mujer magnética no teme a sus abismos.
Entiende que descender a sus propias profundidades es la única forma de rescatar los tesoros que allí habitan. Es en ese buceo interno donde surgen los insights, la creatividad y el coraje de ser quien realmente es, sin pedir disculpas por existir. Y cuando la sombra es abrazada, el magnetismo se vuelve auténtico, porque ya no hay máscaras que sostener. Pero, si el poder no está en la apariencia, ¿dónde habita realmente la esencia magnética? Quizá la respuesta esté en la energía invisible que permanece incluso cuando la belleza desaparece. La mujer magnética sabe que belleza sin vibración es como una joya falsa. Brilla a lo lejos, pero decepciona de cerca. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas consideradas perfectas en apariencia, pero sin ninguna presencia? El magnetismo no está en lo que se viste, sino en lo que se transmite. Es energía en movimiento, no maquillaje en exceso. La neurociencia demuestra que la coherencia entre palabras, gestos y energía crea confianza. No sirve sonreír mientras el cuerpo muestra tensión. El inconsciente de quien observa capta la incoherencia. Por eso tantas veces confiamos más en alguien común, pero auténtico, que en quien aparenta perfección plástica. La filosofía taoísta lo describe con el concepto de Wu Wei, atraer sin esfuerzo, influir sin controlar. Es el poder de la presencia natural, del fluir. La mujer magnética no fuerza, ella simplemente sucede. Su magnetismo no está en intentar ser notada, sino en ser imposible de ignorar. Un ejercicio simple. Al terminar una conversación, pregúntate, ¿qué energía dejé en este ambiente? No importa solo lo que dijiste, sino lo que hiciste sentir a los demás. Este modelo mental cambia la forma de actuar, porque pone atención en lo que permanece incluso después de tu partida. Los ejemplos cotidianos lo dejan claro. A veces alguien con belleza común es recordado por años únicamente por la forma en que hacía sentir a los demás. La energía es la verdadera firma. Es ella la que marca corazones y memorias, mucho más allá de cualquier estética pasajera. Esto no significa descuidar la apariencia, sino entender que la estética es solo el envoltorio, nunca el contenido. Cuidar el cuerpo, la vestimenta y la expresión es importante, pero la energía es el alma que da vida a todo eso. Sin energía alineada, hasta la ropa más elegante pierde valor. La mujer magnética se pregunta constantemente, ¿estoy viviendo hacia afuera o irradiando desde adentro hacia afuera? Esta autorreflexión es lo que la mantiene alineada con su esencia. Al fin y al cabo, es la energía la que sostiene el magnetismo cuando la juventud pasa, y la que abre puertas que un rostro bonito no abriría jamás. Y si el magnetismo es energía, y no estética, entonces todo lo que construimos hasta aquí no trata de parecer, sino de ser. Pero, ¿cómo convertir este conocimiento en práctica diaria? Ese es precisamente el llamado que abre la próxima jornada. Ahora que conoces los secretos de una mujer verdaderamente magnética, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo viejos patrones de comparación, control y desconexión? ¿O elegirás vivir tu esencia, vibrando el alto valor que ya existe dentro de ti? Piensa en todas las situaciones de tu vida donde te redujiste para encajar, donde dijiste sí, queriendo decir no, donde buscaste validación afuera y olvidaste mirarte dentro. ¿Qué habría pasado si en ese momento hubieras confiado en tu propia energía? ¿Cuántas puertas podrían haberse abierto? Ser magnética no se trata de ser perfecta, sino de ser íntegra. Y la integridad nace del coraje de mirarte, aceptarte y ponerte en el mundo sin máscaras. Esa es la verdadera revolución. Dejar de moldearte para agradar y comenzar a irradiar para inspirar. Quiero provocarte. ¿Cuál de estas 7 actitudes reconoces que aún necesitas transformar en tu vida? Escríbelo en los comentarios porque compartir es el primer paso para consolidar el cambio. Y si este contenido te tocó, recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue este camino conmigo. Porque aquí, cada semana, aprenderás a despertar aún más tu fuerza interior y a transformar tu presencia en algo inolvidable.